Durante la ceremonia de inicio de semestre en la Academia Welton, una escuela de prestigio para varones con una reputación intachable, el director presenta a John Keating, un antiguo alumno, como el nuevo profesor de inglés. Esta escuela es conocida por su rigurosa disciplina y por su dedicación a mantener tradiciones que han definido su identidad por muchos años. Al final de la ceremonia, los padres de Todd felicitan al director y le presentan a su hijo. El director Nolan le recuerda a Todd la gran responsabilidad que tiene, ya que su hermano fue el mejor estudiante. Los padres de Neil Perry también se acercan al director y presentan a su hijo. El director le dice a Neil que espera lo mejor de él y su padre asegura que no los decepcionará, pidiéndole a Neil que lo confirme. Después Neil conoce a Todd, quien será su compañero de cuarto y quien también es retraído, y lo presenta a sus amigos Knox, Charlie y Mix. Deciden formar un grupo de estudio. En ese momento entra el padre de Neil y frente a todos le informa que habló con el director Nolan y decidió que Neil debe dejar el anuario escolar porque ya tiene demasiadas actividades extracurriculares. Neil le dice que no quiere eso y que no es justo. Su papá lo reprende y le advierte que no lo desafíe en público otra vez. Le dice que obedecerá hasta que termine la carrera de medicina y sea independiente. Neil solo responde, sí señor. Hasta ahora vemos que los estudiantes están en un lugar que demanda extrema conformidad y cualquier paso fuera de lo común es mal visto. Sus vidas están predeterminadas por las expectativas que otros tienen para ellos. Se enfrentan a una presión constante para cumplir con lo que sus padres y maestros creen que es lo mejor para ellos. Desde el inicio podemos percibir el peso de estas expectativas sobre ellos. En este ambiente no hay espacio para la creatividad, ser uno mismo o seguir los propios sueños. Neil es el claro ejemplo de lo que significa vivir bajo estas presiones. Está atrapado bajo las estrictas expectativas de su padre. El señor Perry ha planificado cada aspecto de la vida de Neil. Para él, Neil solo existe para cumplir los sueños y ambiciones que él mismo no logró alcanzar. El futuro de Neil ya está decidido. Será médico y no se permite discusión alguna, ni que Neil exprese lo que realmente quiere o siente. Este control absoluto sobre su vida es asfixiante. Y aunque parece que Neil lo soporta en silencio, es claro que esto le causa un conflicto interno que con el tiempo tendrá consecuencias terribles. Más tarde empiezan las clases con profesores rígidos y aburridos, pero todo cambia cuando llega Kitty. Entra silbando y sorprende a los estudiantes. Desde la puerta les pide que los sigan al pasillo. Los estudiantes, aunque confundidos, obedecen. Ya en el pasillo, Keating se presenta y les dice que pueden llamarlo Maestro Keating o, si se atreven, o Capitán, mi capitán. Les cuenta que él también estudió ahí y logró sobrevivir. Los estudiantes se ríen y se sienten más cercanos a él. Keating entonces recita un poema que dice: recoge rosas mientras puedas. Los tiempos pasan pronto y esta misma flor que hoy sonríe, mañana morirá. Les explica que en latín esto se dice carpe diem, que significa aprovecha el día, porque algún día todos dejarán de respirar. Les anima a no tardar en exprimir al máximo todos sus talentos y los motiva a vivir vidas extraordinarias. La llegada de Keating significa un cambio importante para los estudiantes. Desde el inicio es obvio que Keating no es un profesor típico. En lugar de simplemente ejercer autoridad o recitar las lecciones de memoria, Keating se presentó ante sus alumnos como un guía en un viaje de descubrimiento personal. Su objetivo es mostrar a sus estudiantes, que siempre han seguido ciegamente lo que otros deciden por ellos, una nueva posibilidad, que sus vidas pueden ser algo más de lo que otros han planeado para ellos. La primera clase de Keating fue realmente memorable. En vez de empezar con una presentación típica, retó a los estudiantes desde el principio presentándoles la idea de carpe diem. Keating quiere recordarle a sus estudiantes y a nosotros que la vida es frágil, fugaz y nuestro tiempo aquí es limitado. Aprovechar el día no significa simplemente vivir el momento, sino hacerlo con intención, con un propósito claro de sacar lo mejor de nosotros mismos. A menudo nos atrapa la rutina o dejamos que las expectativas de otros nos moldeen y terminamos olvidando o posponiendo nuestros sueños y pasiones. Pero Keating quiere que comprendamos que nuestra vida es solo nuestra. Y si nadie más va a morir por nosotros, ¿por qué dejar que otros decidan cómo vivimos? Carpe diem es un llamado a actuar, a vivir con intensidad y a no dejar que el miedo o la duda nos detengan. Se trata de encontrar lo extraordinario en lo ordinario y de dar lo mejor en cada cosa que hacemos, conscientes de que el tiempo es valioso y no vuelve. Al final, lo que cuenta no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo vivimos ese tiempo. Así que aprovecha cada día, exprime cada oportunidad y haz que cada momento cuente. Esa noche, Knox visita a la familia Danbury, amigos de sus padres, para una cena. Chris, quien abre la puerta, encanta a Knox a primera vista. Sin embargo, Knox se decepciona al descubrir que ella está comprometida con Chet Danbury, el popular y desagradable jugador de fútbol. Al día siguiente, el profesor Keating ofrece otra lección. Les pide abrir sus libros en la página 21 que proponen métodos para medir la grandeza de un poema. Tras escuchar a Neil leer, Keating les instruye a arrancar esa página, declarándola inútil. Explica que la poesía trasciende fórmulas y que en su clase aprenderán a pensar por sí mismos, independientemente de las opiniones ajenas, ya que las palabras e ideas sí pueden cambiar el mundo. Les dice que quizás se pregunten qué utilidad tiene la poesía para sus futuras carreras en derecho o medicina. Les aclara que leemos y escribimos poesía no porque sea tierno, sino porque somos seres apasionados. Aunque la medicina, la administración
y las leyes son esenciales para sostener la vida, la belleza, el romance y el amor son por lo que realmente vivimos. Luego les dice que la vida es como un drama poderoso que aunque el viento sopla en contra, sigue adelante y cada uno puede aportar su propio verso. Les pregunta, ¿cuál será ese verso? La curiosidad sobre Keating aumenta. Al encontrar el anuario de Keating, los chicos leen sobre su participación en la Sociedad de los Poetas Muertos. Intrigados, lo buscan para saber más y él les relata que era un grupo que se reunía en una cueva cerca de la escuela para leer poesía, describiéndolo como algo mágico. Los chicos se inspiran y deciden encontrarse en la noche para revivir la Sociedad de los Poetas Muertos. Todd duda en ir porque le da miedo hablar en público, pero Neil lo convence para que solo escuche. Al anochecer, Neil halla un libro de Keating que la sociedad leía al empezar sus encuentros y decide llevarlo. Sigilosamente, los chicos se dirigen al bosque, localizan la cueva y así la Sociedad de Poetas Muertos está de regreso. Neil inaugura la sociedad con un poema de Henry David Thoreau. Fui al bosque porque quería vivir deliberadamente. Quería vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido. Los chicos disfrutan leyendo poemas, contando historias y cantando. La relación de Keating con sus alumnos se fortalece cada vez más. Todos lo escuchan atentos y se ríen con sus ocurrencias. Luego Keating les da otra lección. Se sube a su escritorio y les dice que lo hace para enseñarles a ver las cosas desde otras perspectivas. Les pide que suban también, que vean las cosas de maneras diferentes, aunque parezca tonto o incorrecto. Les insta a luchar por encontrar su propia voz, porque entre más esperen, menos probable es que la encuentren. Al final de la clase, Keating les encarga escribir un poema original para leerlo en voz alta frente a todos la siguiente clase. Keating ha seguido empleando métodos poco convencionales para desafiar a sus estudiantes. Vimos que les instó a arrancar las páginas de sus libros que contenían reglas estrictas para medir la grandeza de un poema. Con esto, Keating en realidad les estaba enseñando algo más profundo. Al igual que el arte, la grandeza de una vida tampoco puede reducirse a fórmulas preestablecidas. Luego vimos que les pidió que se subieran a sus escritorios para que vean el mundo desde un punto de vista diferente, elevándolos literalmente por encima de las barreras físicas y mentales que les han puesto. Lo que Keating realmente está haciendo es plantar semillas de duda en la mente de sus estudiantes. No les está diciendo exactamente qué hacer o pensar, sino que les está mostrando que tienen más opciones, que el mundo es más amplio y más rico de lo que les han hecho creer. Les está dando curiosidad, ganas de ver más allá de lo que la escuela y sus familias les han enseñado. Las clases de Keating inspiran al grupo a perseguir sus sueños. Aunque la mayoría sigue las actividades establecidas, los amigos exploran sus pasiones. Algunos arman una radio, otros practican esgrima, Todd escribe poesía y Neil decide audicionar para una obra, algo que siempre quiso hacer, pero nunca le dieron permiso. Todd le pregunta a Neil cómo audicionará sin que su padre lo descubra. Neil responde que primero intentará conseguir el papel y luego se preocupará. Por otro lado, Knox busca a Chris, pero se va decepcionado al verla con Chet. En otra ocasión, Keating lleva a sus estudiantes al exterior, reparte versos de poemas, coloca balones de fútbol en el césped y pone música clásica. Luego les pide que lean los versos y pateen el balón con la emoción que les inspire el poema. Más tarde, Neil audiciona y su actuación es excepcional, obteniendo el papel principal. Está entusiasmado porque es su sueño hecho realidad. Sin embargo, enfrenta un problema. Necesita la aprobación de su padre para participar y, temiendo su desacuerdo, decide falsificarla. A partir de aquí, la historia se dirigirá hacia algo completamente inesperado. Keating continúa impulsando a sus estudiantes a desarrollar su potencial con métodos poco comunes. En la siguiente clase, insta a sus alumnos a recitar sus poemas frente a todos. Cuando llama a Todd, temeroso de hablar en público, confiesa que no escribió nada. Keating lo anima, asegurándole que tiene algo valioso dentro de él. Lo lleva al frente, le pide que grite un graznido y luego, con los ojos vendados, que describa lo primero que piense. Todd sorprende a todos con un verso poético espontáneo. Los compañeros aplauden y Keating le recuerda a Neil no olvidar ese momento. Este es otro ejemplo del efecto que las lecciones de Keating han tenido. Todd, que siempre ha sido tímido y miedoso para expresarse, encontró inspiración en las palabras de Keating para abrirse a los demás, algo que nunca había hecho antes. Ahora se da cuenta de que pudo hacerlo sin enfrentar rechazo. Los escenarios catastróficos que imaginaba no sucedieron. Esto lo hace sentir menos miedo y está listo para intentarlo nuevamente en un momento que será crucial. Las reuniones de la Sociedad de Poetas continúan y tras una de ellas, Knox, nervioso y dudoso, decide llamar a Chris inspirado en el mantra de Carpe Diem. Chris le informa que Chet hará una fiesta el fin de semana y lo invita. En la siguiente clase al aire libre, Keating hace caminar a los estudiantes en fila, observando cómo, pese a comenzar con ritmos distintos, todos terminan sincronizándose. Este ejercicio demuestra cómo la presión de grupo puede llevar a la conformidad. Keating les anima a encontrar su propia manera de caminar y les recita otro poema. Dos caminos se abrían en un bosque. Elegí el menos transitado de ambos y eso supuso toda la diferencia. Esa noche Neil encuentra a Todd triste. Todd le revela que es su cumpleaños
y que sus papás le han dado el mismo regalo que el año pasado. Para animarlo, Neil sugiere lanzar el regalo desde el tejado y ambos suben a hacerlo, encontrando consuelo en la risa compartida. Por otro lado, Knox asiste a la fiesta. Chris está con Chet, así que Knox se emborracha. Luego encuentra a Chris dormida en un sillón y le da un beso en la frente. Chet lo ve, se enfada y golpea a Knox, lo que molesta a Chris. Mientras tanto, la sociedad de poetas está reunida en la cueva y Charlie lleva un par de chicas, lo que emociona a los chicos. Charlie revela que escribió un artículo en el periódico escolar exigiendo que admitieran mujeres en la escuela usando el seudónimo Nuwanda en nombre del club de poetas. Esto preocupa a los demás, temiendo que el club se vea amenazado, y reclaman a Chris por no consultarles. Charlie dice que si los descubren, afirmará que todo fue un invento. El artículo alarma al director, quien convoca una reunión urgente para identificar al responsable. Pregunta sobre la sociedad de poetas y Charlie, buscando ser expulsado, asume toda la culpa. Sin embargo, no lo expulsan y en cambio recibe un castigo severo. El director lo golpea con una tabla. El director exige a Charlie nombres de otros involucrados, pero él se niega a delatar a alguien. Más tarde, el director habla con Keating sobre sus métodos no ortodoxos. Le cuestiona sobre aquel ejercicio donde los alumnos caminaban y aplaudían en fila. Keating le explica que era un ejercicio para enseñarles a no conformarse. Nolan responde que el sistema escolar ya está establecido y cuestionarlo podría hacer que los alumnos también lo cuestionen. Keating responde que creía que se iba a la escuela para aprender a pensar por uno mismo. Nolan dice que a esa edad es imposible y le ordena a Keating que prepare a los estudiantes para el futuro. El problema que Keating busca resolver es precisamente lo que hemos estado haciendo mal en nuestro sistema educativo. Imagínate lo siguiente: entras a un salón de primer grado. Los niños hacen preguntas tanto profundas como simples. ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué el pasto es verde? No tienen miedo de preguntar, dudar o imaginar. Muestran mentes abiertas y deseosas de explorar y entender el mundo. Avanzas unos años y entras a un aula de preparatoria. El ambiente es totalmente distinto. Los estudiantes ya casi no preguntan, simplemente dan las respuestas esperadas y siguen las reglas. La curiosidad de su infancia ha sido reemplazada por una aceptación silenciosa de lo que se les enseña. El deseo de explorar y cuestionar se ha perdido. Ahora se enfocan en memorizar y repetir. Y finalmente miras a los jóvenes adultos. Muchos parecen haber perdido la habilidad de cuestionar y reflexionar sobre sus vidas. No saben por qué actúan como lo hacen o por qué creen lo que creen. Viven en piloto automático, siguiendo caminos trazados por otros sin preguntarse si esos caminos reflejan realmente quiénes son o lo que desean. Algo ha sucedido en esos años que ha apagado la chispa de curiosidad y creatividad que alguna vez tuvieron. Desde pequeños empezamos a limitar la creatividad y curiosidad de los niños. Les enseñamos que hay respuestas correctas e incorrectas que deben memorizar para tener éxito. Les enseñamos a preferir la seguridad de las respuestas que el desafío de las preguntas. Y con el tiempo se apaga su curiosidad. A medida que crecen, el sistema educativo suele convertirse en una fábrica de conformidad. Los niños inquisitivos y creativos son moldeados para ajustarse a un estándar que desprecia el pensamiento crítico y la individualidad. Se les entrena para seguir reglas, evitar errores y no salirse del camino trazado. Y al final obtenemos adultos que han perdido la capacidad de soñar y pensar por sí mismos y simplemente aceptan lo que se les dice sin cuestionarlo. Keating nos recuerda la importancia de redescubrir esa curiosidad natural de la infancia. Debemos enseñar a los jóvenes no solo a aprender, sino a pensar, dudar y cuestionar. Debemos evitar que caigan en la trampa de simplemente seguir un camino predeterminado sin considerar si es el que realmente desean. Deberíamos animarlos a explorar el mundo por sí mismos, a encontrar sus propias respuestas y a tener el coraje de seguir su propio camino, incluso si es diferente al que otros esperan para ellos. En lugar de reprimir la curiosidad, nuestro sistema educativo debería fomentarla. Al final, la verdadera educación no consiste solo en aprender lo que otros ya saben, sino en descubrir lo que cada uno es capaz de imaginar y crear. Keating habla con los chicos y le dice a Charlie que su acción fue una travesura infantil. Les explica que carpe diem, o sacarle jugo a la vida, no significa atragantarse. A veces hay que arriesgarse y otras cuidarse. Y el sabio sabe distinguir la diferencia. Mientras tanto, el padre de Neil descubre sobre la obra y lo confronta. Neil intenta explicarse, pero su padre lo interrumpe y le exige que abandone la obra y renuncie al papel principal sin importarle los intereses de su hijo. Le recuerda los sacrificios hechos para enviarlo a ese instituto y le advierte que no espera decepciones. Después Neil le cuenta a Keating sobre la discusión con su padre, expresando su frustración por cómo su padre quiere controlar su vida sin considerar lo que él desea. Keating le pregunta si ha hablado con su padre sobre su pasión por actuar y Neil responde que no puede hacerlo. Keating le dice que entonces también está actuando para su padre, desempeñando el papel de un hijo abnegado. Le insta a hablar con su padre y a demostrarle su compromiso con la actuación con convicción y pasión. Neil es sin duda quien más se ve afectado por las enseñanzas de Keating. El maestro le ha dado el impulso necesario para desafiar lo que su padre espera de él y atreverse a hacer algo por sí mismo, algo que realmente lo haga feliz. Sin embargo, este nuevo camino ha traído sus conflictos, especialmente aumenta la tensión con su padre. La relación entre Neil y su padre es uno de los aspectos más trágicos de la película. El señor Perry es un hombre que en su propia manera rígida y controladora cree estar haciendo lo
lo mejor para su hijo. Cree firmemente que la única forma de asegurar un buen futuro para Neil es que sea médico. Pero lo que el señor Perry no entiende o no quiere entender es que sus propias ambiciones y miedos están aplastando el espíritu de su hijo. Para Neil, estudiar medicina es una prisión, un camino que no le ofrece ninguna alegría. Al día siguiente, Knox visita la escuela de Chris para disculparse por lo ocurrido en la fiesta. Le lleva flores y le recita un poema frente a toda su clase. Ella no responde y parece avergonzada, pero Knox se siente satisfecho por haberlo hecho. Más tarde, Keating le pregunta a Neil si habló con su padre. Neil, nervioso, confirma que sí, pero relata torpemente que aunque a su padre no le gustó, le permitirá participar en la obra. Por la noche, mientras los chicos se preparan para ver la obra de Neil, Chris llega a advertirle a Knox que Chet descubrió su acción y le pide que deje de buscarla. Knox se niega diciendo que la ama y aunque Chris insiste en que él no la conoce, Knox le pide una oportunidad y la invita a la obra. Si no le gusta, promete no molestarla más. Chris acepta. Durante la obra, Neil brilla en su papel. Al ver que su padre entra a la sala, se acuerda de las palabras de Keating y actúa con pasión, ganándose la ovación de todos. Sin embargo, la alegría de Neil es breve. No había hablado con su padre como había dicho, sino que actuó sin permiso. Su padre estaba ahí para reprenderlo. Keating felicita a Neil por su actuación, pero el padre de Neil, molesto, le ordena no hablar más con su hijo. El señor Perry lleva a Neil a casa y le anuncia que lo inscribió en una escuela militar para que se disciplinara y luego estudiará medicina. Neil se da cuenta de que eso significa que tendrá que posponer sus sueños por 10 años más. Su padre le argumenta que está ofreciéndole oportunidades que él nunca tuvo y no permitirá que las desaproveche. Cuando Neil intenta expresar sus sentimientos, no logra decir nada. Su padre le advierte que si va a hablar sobre su gusto por la actuación, mejor lo olvide. Neil queda en silencio. Sus padres se van a dormir y Neil está a punto de hacer algo que cambiará completamente la película. Pero antes de eso, sonríe. Siguió sus sueños, aunque solo fuera por una vez. Lo hizo y fue fantástico. El conflicto entre Neil y su padre llegó a su punto más alto cuando Neil decidió actuar en la obra de teatro sin decirle. Neil sabía que se estaba jugando mucho, pero la oportunidad de ser él mismo, aunque sea por una noche, fue irresistible. Después de una brillante actuación que podría haber sido el momento más feliz de su vida, Neil no encontró el apoyo de su padre. Al contrario, se topó con un rechazo total. Su padre le dijo claramente que no tenía otra opción más que dejar el teatro y seguir el plan que él había decidido durante los próximos 10 años. Esta imposición aplastó el espíritu de Neil. Todo el valor y la determinación que había reunido para seguir su pasión se desmoronaron en un instante ante la presión implacable de su padre. Para Neil, perder su identidad y darse cuenta al morir que nunca vivió realmente es peor que la misma muerte. No está dispuesto a esperar 10 años para empezar a vivir de verdad. Así que se levanta, va al despacho de su padre, toma un arma y se elimina. Sus padres lo encuentran en el suelo completamente devastados. La noticia sacude a toda la escuela. La escuela busca un culpable para calmar el escándalo. Cameron, uno del grupo, busca al director Nolan y da los nombres de los miembros de la Sociedad de los Poetas Muertos y culpa a Keating por influir en ellos. Revela a los demás lo que hizo y los insta a hacer lo mismo para salvarse a sí mismos. El director cita a los miembros del club y les hace firmar un documento que acusa a Keating de animar a Neil a seguir su pasión por la actuación, desobedeciendo a sus padres, lo que llevó a su muerte. Todos firman por miedo a ser expulsados, excepto Charlie, que quería ser expulsado. Con este testimonio despiden a Keating y el director toma su lugar en la clase de inglés. Durante la primera clase del director, Keating interrumpe para recoger sus cosas. Todd, quien temía hablar en público, decide alzar la voz y le dice a Keating que los obligaron a firmar la carta y que no fue su culpa. El director intenta silenciar a Todd con amenazas de expulsión y le ordena a Keating que salga del salón. Sin embargo, Todd interviene de nuevo, se sube a su pupitre y grita: "Oh capitán, mi capitán". Esto inspira a los demás miembros del club, excepto a Cameron, a hacer lo mismo en señal de solidaridad con Keating y desafío al director. Antes de salir del salón, Keating les sonríe y les agradece conmovido. La muerte de Neil afectó mucho a todo el grupo, pero a pesar del dolor y la confusión, sabían que la mejor manera de honrar a su amigo era viviendo de manera auténtica. Todd, que siempre fue tímido, encontró su voz gracias a las lecciones de Keating y la pérdida de Neil lo empujó a finalmente hacerse escuchar. Keating fue obligado a irse, pero al inspirar a sus alumnos a pensar por sí mismos y valorar lo que realmente desean y aman, les dejó algo mucho más poderoso que cualquier conocimiento académico: la capacidad de vivir auténticamente y cuestionar las normas cuando éstas no reflejan lo que es verdaderamente importante para ellos. Este es el verdadero legado de Keating: enseñar a sus estudiantes el poder de sus propias voces y la importancia de vivir una vida que sea verdaderamente suya. Su tiempo en el instituto fue breve, pero logró lo que pocos maestros pueden: cambiar la forma en que sus estudiantes ven el mundo y en el proceso cambiar sus vidas para siempre. Dicho esto, quiero aprovechar para reconocer a esos maestros que realmente honran lo que significa ser un maestro. Aquellos que no solo se dedican a enseñar sobre temas específicos, sino que van más allá, inspiran, guían y apoyan a sus estudiantes no solo como alumnos, sino como personas. Son maestros que dejan una marca que puede durar toda la vida. No se limitan a seguir un plan de estudios rígido, sino que también buscan despertar en sus estudiantes una verdadera
verdadera curiosidad y un amor por aprender que no se apaga al salir del aula. Estos maestros dan a sus alumnos algo muy valioso, una voz propia. Les enseñan a pensar por sí mismos, a cuestionar y a expresar lo que llevan dentro. No intentan moldearlos a su imagen, sino que los motivan a descubrir quiénes son y a ser fieles a sí mismos. Son maestros apasionados que tratan a cada alumno con la atención y el cuidado que merecen. No ven a sus estudiantes como simples receptores de información, sino como seres humanos complejos con sus propias luchas y sueños. Les ofrecen un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, donde sus ideas son valoradas y donde se sienten vistos y comprendidos. El impacto de estos maestros va más allá de las notas o los logros académicos. Deja una huella profunda en el corazón y la mente de sus alumnos. Su enseñanza no se olvida con el tiempo. Se convierte en una guía, una luz que sigue mostrando el camino mucho después de que los alumnos hayan dejado la escuela. Estos maestros demuestran que la educación no solo se trata del contenido que se enseña, sino de las vidas que se tocan y las almas que se elevan. Son ellos quienes realmente le hacen justicia a la palabra maestro.